Bueno, buenos días. Yo soy Luis Otero. Les voy a presentar el grupo de optoelectrónica orgánica que originalmente se formó en el Departamento de Química de la Universidad Nacional de Río Cuarto y ahora pertenece al Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados de doble dependencia, Universidad Nacional de Río Cuarto, CONICET. Nuestro grupo trabaja en electrónica orgánica, concretamente el diseño y desarrollo de electropolímeros y su aplicación en dispositivos de conversión y almacenamiento de energías. Y también tenemos una línea de la aplicación de polímeros en sistemas biomédicos. Eh, yo soy, como decía, Luis Otero, soy investigador principal de CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y nuestro grupo está conformado por Miguel Gerbaldo, que es investigador independiente, la profesora Marisa Santo, Luciana Fernández, Lorena Macor, Javier Durantini y Claudio Solís son investigadores asistentes de CONICET. Belén Suárez se va a incorporar ahora como investigadora asistente también a nuestro grupo. Raúl Rubio inició su tesis doctoral el año pasado. Y bueno, y Melissa Rodríguez, que debería haber empezado su beca doctoral este año y está por incorporarse al grupo cuando pase en las circunstancias actuales. Como les decía, nuestra área de investigación es la generación y caracterización de nuevas estructuras, ya sean estas moleculares, supramoleculares, poliméricas, con aplicación en dispositivos y en sistemas biomédicos. Concretamente, hemos trabajado en desarrollo de colorantes orgánicos para celdas solares de sensibilización espectral, en la generación electroquímica de polímeros, en celdas solares basadas en perovskitas organometálicas, en el desarrollo de celdas solares para la producción directa de hidrógeno, y actualmente también trabajamos en el desarrollo de polímeros orgánicos como material activo en dispositivos de almacenamiento de energía y, como le había dicho, también en aplicaciones biomédicas. Les voy a dar una pequeña introducción sobre los sistemas que estamos trabajando. La conversión de energía solar es un proceso que básicamente necesita de tres pasos: la incidencia de luz, obviamente, sobre un material, y este material tiene que generar estados de separación de carga. El estado de separación, ese es el primer paso. Ahora, esas cargas separadas que se generaron por la absorción de luz tienen que ser extraídas en contactos selectivos, un contacto selectivo a electrón y un contacto selectivo a hueco. Si luego hay una circulación de corriente eléctrica a través de una carga, obviamente hay una transformación de la energía radiante del Sol, que emite como un cuerpo negro a 5800 grados Kelvin, que es la temperatura exterior de la fotósfera. A la Tierra llegan 1,35 kilovatios por metro cuadrado. Este es un valor estandarizado. Entonces, la conversión de esta energía en energía utilizable, como la energía eléctrica, es uno de los procesos más importantes en el marco de la generación de sistemas de generación de energía renovables. El circuito equivalente de una celda solar es el circuito que corresponde a un diodo y un generador. Un diodo porque son las separaciones de carga, y el generador de corriente, el generador de fotocorriente. Obviamente un diodo ideal no contaría con resistencias en serie ni la resistencia en paralelo, y estos dos aspectos son los que afectan la conversión de la eficiencia de conversión de energía solar. Obviamente también la corriente de intercambio, la cantidad de fotocorriente que es capaz de generar, pero básicamente es un fotodiodo. ¿Está bien? Hay distintos tipos de arquitecturas de celdas solares. ¿Está bien? Y nosotros lo que hacemos es generar este tipo de arquitecturas y estudiar la electrónica correspondiente de cada tipo de sistemas para tratar de caracterizarlo. Una caracterización típica de la celda solar es la curva corriente potencial, que permite determinar la fotocorriente de cortocircuito, cuál es el potencial de circuito abierto que genera, el factor de llenado, factor de cuadratura, y con esos tres valores uno puede informar cuál es la eficiencia de conversión de energía. Por ejemplo, aquí está para la clásica de silicio cristalino o arsenuro de galio cristalino. En base a los valores que se obtienen de esta curva corriente potencial, se pueden calcular cuáles son las eficiencias.
pero cuando uno quiere caracterizar cuáles son los orígenes de las distintas problemáticas que tiene o cuál es la cinética involucrada en todos los procesos que se generan dentro de una celda solar, se necesitan otro tipo de estudios. Una cosa que hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio en colaboración con otros laboratorios. Las celdas solares, hay un montón de clasificaciones de celda solar. Una clasificación típica es en generaciones, que se dividen en los tiempos que han aparecido. La primera generación de silicio cristalino, la segunda generación basada en semiconductores inorgánicos, y las que son de tercera generación o celdas solares emergentes, que están formadas por películas delgadas y amorfas. Sobre este tipo de celdas, celdas solares orgánicas y las híbridas son las que nosotros hemos trabajado. Una de las que más trabajamos a lo largo de los años son las celdas solares de sensibilización espectral. Aquí en este tipo de celdas, básicamente quien absorbe luz no es un semiconductor, sino es una molécula orgánica absorbida sobre la superficie del semiconductor, moléculas discretas. Esta molécula discreta, cuando absorbe luz, eleva la energía del electrón. Ahora este electrón es capaz de ser inyectado dentro de un semiconductor y se circula por un circuito externo, transformar la energía radiante en energía eléctrica. Obviamente hay que regenerar el estado reducido de esta molécula, y eso se hace a través de una cupla de sacrificio o cupla de trabajo que genera a través de diferentes pasos, sucesivos pasos de oxidación, reducción, es quien cierra el circuito. Este tipo de celdas fueron emergentes en la década de los 90. Sigue habiendo una gran cantidad de investigación sobre el desarrollo de este tipo de celdas, principalmente por la sencillez de su construcción y los costos más bajos comparativos con respecto a las celdas clásicas. Además tiene una serie de ventajas, como por ejemplo tener distintas coloraciones. Si el componente orgánico de la celda está formado por distintos tipos de moléculas, este es un ejemplo de 3 complejos de rutenio distintos y que dan distinta coloración a la celda, entonces se la ha usado o se la ha promovido para hacer uso en arquitectura, lo que se llama sistemas fotovoltaicos integrados a edificios. Nosotros hemos hecho contribuciones al desarrollo de este tipo de celdas, no solo en lo colorante, también sino en el desarrollo del material semiconductor. Por ejemplo, este es un caso del trabajo de la tesis de Javier Durantini, fue integrar grafeno dentro del semiconductor de óxido de titanio para aumentar la conductividad y disminuir las pérdidas por resistencia interna de la celda. Este trabajo fue en colaboración con Gustavo Morales, quien sintetizaba las láminas de grafeno, y obtuvimos buenos resultados aumentando la conversión de energía eléctrica, incorporando grafeno, como les decía, dentro de la red del semiconductor de óxido de titanio. Ahora, como les decía, la caracterización electrónica de este tipo de dispositivos es compleja. Una de las formas es por lo que se conoce como impedancia electroquímica. En la impedancia electroquímica se le aplica un voltaje alterno a la celda y se analiza a distintas frecuencias cómo es la respuesta de la impedancia a distintas frecuencias, y eso permite, a través de un circuito equivalente que simula los procesos eléctricos dentro de la celda, permite investigar cuáles son los procesos que están llevando a pérdidas dentro de las células, recombinaciones, pérdidas de energía. Esta es una metodología que permite una acabada descripción de la celda solar. Como les decía, este tipo de celdas se promocionan principalmente para paneles fotovoltaicos integrados a edificios. ¿Por qué? Porque son coloreados. Fíjense aquí en este ejemplo de una fábrica que se llama H-Glass. Los colores verdes están dados por una porfirina, por un complejo de porfirina, mientras los paneles de coloración marrón son estos complejos de rutenio. Nosotros habíamos planificado incorporar
un centro, un centro conocido como porfiseno. Este tipo de moléculas tienen la característica de absorber fuertemente en luz en el ultravioleta y en el infrarrojo y ser prácticamente transparente en la zona del visible, por lo cual uno podría tener vidrios transparentes o semitransparentes y a su vez, además de filtrar el ultravioleta y el infrarrojo, generar energía eléctrica. Lo que pasa es que en este sentido también tienen competencias las celdas solares de sensibilización, porque han aparecido una nueva tecnología de celdas transparentes y coloreadas basadas en silicio amorfo y policristalino. De hecho, hay una empresa, Onyx Solar, en España, que los fabrica y los vende, y el silicio tiene la ventaja de ser una tecnología mucho más desarrollada y la estabilidad de este tipo de sistemas es mucho más grande. Entonces también ha encontrado bastante competencia este tipo de celdas solares con esta nueva tecnología. Ahora fíjense, esta es una carta que publica periódicamente el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos sobre la evolución de la eficiencia de las celdas solares. Si ven, dentro del panel de las celdas solares emergentes, acá dice emergente fotovoltaica, las celdas solares estas de sensibilización espectral tuvieron un desarrollo y aumento en su eficiencia. Se esperaba que con el tiempo aumentaran su eficiencia como lo hacen las demás, pero se fijan, desde el año 98 en adelante casi no hubo aumento en las eficiencias encontradas. Y por el contrario, un nuevo tipo de celdas emergentes que se conocen como las celdas solares basadas en perovskitas, son estas que están acá amarillas. Fíjense en el aumento que tuvo desde que aparecieron allá por el año 2005-2006, mucho mayor, casi más que han duplicado la eficiencia de conversión de las celdas solares de sensibilización. Entonces también han encontrado estas celdas solares, aquí tienen amplificado esta parte. Fíjense en las celdas solares, estas son las emergentes de perovskita, tiene un 25,2%, el último valor reportado, mientras que las celdas solares de sensibilización la mitad, un 12,3%. Entonces, no solo la parte de producción, sino muchos laboratorios de desarrollo se han volcado a trabajar en el desarrollo de este nuevo tipo de celdas solares, porque no solo son más eficientes, tienen una química menos compleja y son también competitivas en costos. Estas celdas solares basadas en perovskitas se obtienen en solución a bajas temperaturas, y el material, el semiconductor, se puede fabricar simplemente por mezclar dos soluciones, una de un halogenuro de metilamonio y con halogenuro de plomo. Esto cristaliza, pues se llaman de perovskitas, porque cristalizan en forma de cristales con la forma de la perovskita. Están formadas por un catión orgánico que puede ser metilamonio, formamidinio o etilamonio, por un halógeno que puede ser yodo, cloro, bromo, y por un metal central que puede ser plomo, cadmio o estaño. O sea que son fabricadas por materiales baratos a temperaturas bajas y en solución. Y cuando se ilumina este semiconductor mixto, orgánico e inorgánico, genera estados de separación de carga, y las cargas pueden ser colectadas por contactos selectivos a electrones, contacto selectivo a huecos, y por lo tanto obtenerse conversión de energía. Acá lo que les estoy mostrando es cómo fue aumentando la eficiencia a lo largo del tiempo, desde el año 2009, fíjense, con un 3,8% hasta la actualidad, un 25,2%, y lo que se está estudiando ahora ya no es tanto cómo aumentar su eficiencia, que está cerca del límite termodinámico, sino en estudiar cómo aumentar la estabilidad de este tipo de celdas, porque tienen problemas de estabilidad, y cómo reducir los problemas en los contactos. Nosotros hemos hecho algunas contribuciones al desarrollo de este tipo de celdas, pero lo que les estoy mostrando acá es el número de publicaciones de la base Scopus sobre las celdas solares de perovskita desde que aparecieron. Fíjense que
Inicialmente había muy pocas, pero desde el año 2014 en adelante hubo un aumento exponencial. Aproximadamente el año pasado hubo 2.500 publicaciones sobre este tema, y la mayoría de las publicaciones son hechas por laboratorios en China, le sigue Estados Unidos, Corea, Japón, el Reino Unido, Alemania. Pero les quiero mostrar con esto que es una tecnología que es muy competitiva, que tiene muchísimos laboratorios trabajando atrás, no solo laboratorios, sino también muchísimas empresas. Nosotros los que hemos desarrollado más que nada durante la tesis de Belén Suárez fue cómo introducir variantes dentro de la composición de la perovskita. Está bien, este trabajo se fue cambiando la composición del anión halógeno, que puede ser, como les decía, yodo, cloro, bromo. Si cambia la composición de la cantidad de halógeno que tiene dentro de la estructura cristalográfica, cambia el band gap del semiconductor. Por lo tanto, un cambio en el band gap genera un cambio en el espectro de absorción. Cada vez absorbe, a medida que tiene mayor cantidad de bromo, absorbe a longitudes, en la línea de corte de absorción es a longitudes de onda más corta, y por lo tanto va cambiando el color de la celda. Fíjense, en esta es una 100% de bromo y esta celda es un 100%, perdón, es 100% de yodo y esta es con 100% de bromo. Lo que hemos encontrado es que no solo cambiaba el band gap, sino también cambiaba mucho la estabilidad del semiconductor. También hemos hecho desarrollos en los contactos de este tipo de celda solar, utilizando como contacto selectivo a electrones polímeros electroquímicos formados a partir de unas moléculas especialmente diseñadas. Está bien, esta molécula es capaz de polimerizar, y van a ver en varios de estas transparencias, estas pelotitas, que se llama fullereno C60. Es un fuerte aceptor de electrones, entonces es un muy buen colector de electrones en las celdas solares. Acá lo que ven es una microscopía de barrido electrónico desde el costado de la celda. Aquí se ve el contacto electrónico, el FTO, que es un contacto eléctrico transparente, sobre el cual se ha formado el polímero aceptor de electrones. Esta es la capa de perovskita, es la capa del aceptor de huecos, y por último el contacto electrónico es una capa de oro. ¿Está bien? Y lo que pudimos ver es que realmente la presencia de este tipo de polímero en la celda solar aumenta la eficiencia de conversión de energía, porque es un muy buen aceptor de electrones y muy estable. También hemos desarrollado diferentes métodos de la generación de perovskita. Este es un trabajo de Lorena Macor, en donde se compara la generación del cristal a partir del método clásico, que es este que está acá. Estas son fotografías de microscopía electrónica. Son cristales generados por el método clásico, es decir, por la mezcla de soluciones, y estos son cristales de perovskita formados por un método electroquímico a partir de la generación de óxido de plomo en forma electroquímica sobre la superficie del electrodo, y se ven los cristales son mucho más grandes y mucho más de geometría mucho más definida. Eso hace que el camino libre medio del electrón dentro del semiconductor sea más largo, disminuyendo los procesos de recombinación de carga y aumentando la eficiencia de conversión de energía. También hacemos algunos desarrollos en celdas solares orgánicas. Las celdas solares orgánicas, el material es básicamente un donor de electrones y un aceptor de electrones. Cuando absorbe luz, se genera un estado que se conoce como un estado excitado. Este estado excitado es capaz de el donor darle un electrón al aceptor de electrones, generándose el estado de separación de cargas. Como siempre, estas cargas tienen que migrar hacia los contactos, que son selectivos a uno u otro portador de carga, y al circular por un circuito externo, convertir la energía radiante en energía solar. ¿Qué ventaja tienen las
las celdas solares orgánicas es que estos materiales, de tanto el donor como el aceptor, se pueden hacer de materiales orgánicos que son de bajo costo de producción, se pueden obtener en forma flexible. Está bien, acá tenemos un ejemplo de propaganda de una celda solar orgánica flexible. Si hay abundancia de material orgánico, siempre se pueden sintetizar uno diferente, y además se pueden fabricar por un sistema que se conoce como roll to roll, que disminuye los tiempos y los costos de fabricación. Básicamente hay dos tipos de celdas solares orgánicas: las que se conocen como heterounión planar, en donde tenemos el donor, el aceptor, y hay una única interfase que los separa. ¿Está bien? Entonces, en esa interfase es donde se producen los procesos de separación de carga. Y por otro lado están las de heterounión de bulk o Barrett-Johansson, donde están medio mezclados el donor y el aceptor. Entonces hay múltiples superficies en donde se pueden generar los estados de separación de carga, haciendo que el proceso sea más rápido y entonces más eficiente. De hecho, la mayoría de las celdas solares orgánicas de alto rendimiento son de este tipo de Barrett-Johansson. Nosotros lo que hacemos es desarrollar polímeros plásticos, o sea, generados por métodos electroquímicos, que contienen grupos donores de electrones. Por ejemplo, este es un ejemplo de un polímero donor, o aceptores de electrones. Este es un ejemplo, una foto de un polímero aceptor. Está bien, como ven, les decía, acá están las pelotitas esas de C60, que eso es un muy buen aceptor de electrones. Puede tomar hasta 6 electrones cada uno de estos residuos de C60. Y este es un derivado de porfirina, que es una molécula altamente coloreada y es un muy buen donor de electrones. Entonces nosotros hacemos polímeros donores y polímeros aceptores de electrones para este tipo de dispositivos, y hemos demostrado que se generan estados de separación de carga fotoinducidos cuando se genera la interfase polímero donor, polímero aceptor. ¿Está bien? También hemos diseñado moléculas en donde tanto el donor como el aceptor forman parte de una única molécula. Estos se conocen como diadas. Fíjense, aquí esta diada tiene el residuo de porfirina y un C60. Cuando se ilumina es capaz de la porfirina inyectarle un electrón al C60, generando el estado de separación de carga. Y esto es lo que se conoce cuando fíjense que es un polímero, porque una porfirina está unida a otra, se conoce como polímero doble cable, donde tanto el transportador de electrones como el transportador de hueco pertenecen a la misma estructura. Cuando incide luz sobre este tipo de sistemas, entonces hay separación de cargas y los huecos pueden viajar a lo largo del transportador de huecos, mientras los electrones pueden viajar a lo largo del transportador de electrones, y de esa manera generar estados de separación de carga fotoinducidos. Este, por ejemplo, es un trabajo del año 2017 de Claudia Solís. Seguimos obviamente con este tipo de desarrollo, buscando materiales que sean aptos para, como les decía, absorber luz y generar estados de separación de cargas fotoinducidos. Este tipo de moléculas, que son de doble cable, se lo conocen como heterouniones moleculares, porque todo el proceso ocurre dentro de una misma molécula, la cual, a partir nosotros de las moléculas individuales que son sintetizadas en el laboratorio, por métodos electroquímicos generamos los polímeros que en forma de película sobre la superficie de los electrodos. También desarrollamos este tipo de materiales para aplicarlos en la generación directa de hidrógeno. Esta es una tecnología que tiene relevancia porque se obtiene un vector energético como el hidrógeno a partir de la energía solar. Este es un ejemplo de una celda solar de heterounión orgánica. Está bien, que en lugar de generar un trabajo eléctrico, uno de los contactos es una solución acuosa, de la cual al proceder a tomar electrones, los fotoelectrones que se generan en la celda solar reducen
protón en el agua para generar el combustible o fotocombustible hidrógeno. Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de este tipo de sistemas mediante el uso de electropolímeros, o sea, polímeros generados electroquímicamente. Hacemos multicapa. La multicapa se genera todo electroquímicamente y todo por polimerización. Es un contacto selectivo a huecos, un donor de electrones, un aceptor de electrones, y cuando esto se pone en contacto con soluciones líquidas es capaz de inyectarle electrones y producir la reducción ya sea de un aceptor como el metilbiológeno o como el protón en solución acuosa. Bueno, este es un trabajo que todavía está a punto de terminarse. Esperemos poder volver al laboratorio. Tenemos que hacer algunas medidas adicionales antes de enviarlo a publicación. También trabajamos con este tipo de sistemas poliméricos para la generación de dispositivos electrocrómicos. El electrocromismo es un fenómeno por el cual, cuando se hace pasar corriente por una ventana, por una que se llama como ventana electrocrómica, se producen procesos de oxidación y reducción en los electrodos que conforman a la ventana, ¿está bien? Y esos procesos de oxidación o reducción dan lugar a la reestructuración del material y hay un cambio de color. Entonces uno apretando un botón puede obtener cambios de la coloración, y obviamente si obtiene cambios en la coloración, obtiene cambios en la cantidad de luz que es capaz de atravesar el vidrio, generando de esa manera no solo distintas tonalidades, sino que se puede obtener ahorro de energía al bloquear, por ejemplo, la entrada de sol dentro de un edificio, y de esa manera no tiene que ser refrigerado. Las ventanas electrocrómicas tienen múltiples aplicaciones, no solo arquitectónicas, sino también, por ejemplo, en la construcción. Estas son una ventana electrocrómica del Airbus, donde uno va a poder ir cambiando la tonalidad de la ventana del avión simplemente con un control del potencial que se le aplica a la ventana. Nosotros lo que hacemos es utilizar las moléculas que nosotros sintetizamos, los plásticos que necesitamos, que se pueden producir por métodos electroquímicos en forma de películas delgadas, y como estos sistemas tienen procesos de oxidación y reducción y son fuertemente coloreados, cuando se le aplica potencial eléctrico, este es un ejemplo de una ventana electrocrómica formada por una estalocianina, por polímero de estalocianina. Fíjense en que cambia de colores con distintos potenciales aplicados. Esta estalocianina no es tan importante el cambio de color entre marrón y verde, sino también que, bueno, acá no se ve, pero es el cambio fuerte que se genera en la absorción infrarroja. Entonces, si uno puede bloquear la entrada de rayos infrarrojos dentro de un edificio a través de un cambio de coloración de la ventana, eso produce que entre menos calor dentro del edificio vidriado y se necesite menos refrigeración. Por eso lo importante de este desarrollo era en el infrarrojo, no tanto en lo coloreado. Este tipo de moléculas se conocen como moléculas dendriméricas, es donde un núcleo se une a otro y este a otro. Fíjense, aquí todos los núcleos son iguales, este se une a 4 diferentes y estos 4 se pueden unir cada uno de ellos a otros 3, y así formando lo que se conoce como explosión estelar o estructura dendrimérica. Estas estructuras son muy importantes porque no solo son polímeros que son estables por el hecho de estar todo unido covalentemente y conjugado, sino que genera muchos espacios vacíos, huecos, que pueden después ser llenados por un electrolito. Entonces todas las moléculas, todas y cada una de ellas, pueden estar en contacto con la superficie de un electrolito que llene todos estos espacios huecos y ser entonces electrónicamente activas. Ahí tienen un dibujito de cómo crece una estructura dendrimérica a partir de un núcleo central por repetición de la unión de la misma estructura. ¿Qué tiene de importante esto de que sea así? Este es un ejemplo que estamos ahora, un trabajo que hemos mandado a publicar
muy recientemente, que es una porfirina que tiene 4 ramas. Cada una de estas ramas se puede unir a otras 2, entonces fíjense, en cada núcleo se puede unir a 8 moléculas en general. De esas 8, ahora cada una de ellas se puede unir a otras 8 y así generando una estructura polimérica compleja pero muy controlada. Está bien. Y una de las funciones en que se puede aplicar este tipo de estructuras, si tiene actividad electroquímica, es en la generación de supercapacitores. Nosotros, una de las líneas de investigación es la generación de materiales para supercapacitores electroquímicos, o también llamados ultracapacitores orgánicos. Es una línea de investigación muy importante porque en el mundo hay un fuerte impulso a este tipo de materiales. El por qué es porque se pueden generar fuentes de energía que son livianas, con alta densidad de energía y también con alta densidad de potencia, para almacenar, como acá en este dibujito, la energía generada por recursos renovables y después aplicarla a diferentes tipos de almacenarla y después aplicarla a diferentes tipos de consumos. Por ejemplo, ya hay muchos autos que utilizan en lugar de baterías supercapacitores como fuentes de energía. ¿Por qué, ¿Por qué tiene importancia esto que sean moléculas dendriméricas? Como les decía, un requisito básico es que toda la superficie del polímero o de la película esté en contacto, la mayor parte esté en contacto con el electrolito para generar el proceso supercapacitivo. Acá tenemos una fotografía de una microscopía electrónica del polímero a sus inicios de crecimiento y después cuando está ya desarrollado sobre la superficie del material, y se ven que han crecido como todas ramas, ¿no?, huecas, debido a la estructura base del polímero, que pueden ser rellenadas por el electrolito. Lo que tenemos acá son imágenes de microscopía de fuerza atómica del mismo polímero cuando está en sus estados iniciales de crecimiento, de formación sobre la superficie del electrodo. Cuando ya está crecido, ven que empieza a obtenerse así superficies muy rugosas, con mucha área superficial, y esto, a medida que crece, esta rugosidad aumenta y el área superficial de contacto aumenta. Eso hace que se puedan obtener altas superficies de contacto y estas altas superficies de contacto están relacionadas con una alta capacidad de almacenamiento de energía. Obviamente no solo tenemos que desarrollar el material, sino que caracterizar su aplicación. Aquí tenemos los ciclos de carga-descarga a corriente constante, a diferentes regímenes de corriente del material supercapacitivo. Una forma de caracterizar cómo es electrónicamente el material, como les decía, es la espectroscopía de impedancia electroquímica, que uno, a través de un circuito equivalente puede asociar los fenómenos electroquímicos que ocurren con el fenómeno eléctrico que observa. Por ejemplo, acá hay un circuito equivalente que nosotros hemos propuesto para este tipo de material, donde hay una resistencia en serie, una capacitancia de doble capa, una resistencia a la transferencia de carga, una pseudocapacitancia, que es la principal responsable del almacenamiento de energía, y una resistencia de difusión, una impedancia de difusión en realidad, porque los electrolitos tienen que difundir en la superficie del electrodo. Como ven, la respuesta es casi puramente capacitiva, ¿está bien?, del tipo de material, y nosotros hemos encontrado una densidad de capacitancia de 280 faradios por gramo para este tipo de material, a una densidad de corriente de 5 amperes por gramo, que está dentro de más o menos de los parámetros que para este tipo de material. También estudiamos cómo es la estabilidad del material con el número de ciclos de carga-descarga y obviamente con la densidad de corriente que se le aplica.
Y lo que vamos a empezar a trabajar, tenemos la esperanza también, es de aplicar este tipo de materiales en baterías de litio-ion. Nosotros eh, no tenemos experiencia en este tipo de dispositivos, pero sí Belén Suárez, que ha hecho su postdoctorado en el laboratorio del doctor Leiva, trabajando en el desarrollo de materiales y electrodos para baterías de ion litio. Ahora se incorpora a nuestro grupo en conjunto con la codirección del doctor Leiva en su ingreso a carrera de CONICET, y pensamos entonces iniciar el desarrollo de la aplicación de polímeros orgánicos en electrodos de baterías de litio-ion. Como ustedes saben, las baterías de litio-ion funcionan por el intercalado de iones en el cátodo y en el ánodo de la batería. Los ánodos clásicos están formados por materiales derivados de grafito, mientras que los cátodos clásicos son óxidos metálicos como óxido de litio y cobalto, óxido de manganeso, óxido de fosfato ferroso. ¿Está bien? Los procesos de carga y descarga, de acumulación y entrega de energía, son procesos de intercalación y desintercalación de iones litio dentro de estos dos electrodos. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es el uso de polímeros conductores como material para la construcción de electrodos. Y el porqué de esta propuesta es porque los polímeros tienen muy buena conductividad eléctrica, se podrían obtener con una muy alta eficiencia coulombica, se pueden ciclar, o sea, cargar y descargar, intercalar, desintercalar, un gran número de ciclos con baja degradación, son estables térmicas y morfológicamente al ser estructuras poliméricas y no materiales formados por moléculas discretas, y se pueden utilizar tanto como ánodo como cátodo, o si no se lo puede agregar como material que trabaja en forma sinérgica con material inorgánico. Está bien, lo que que pensamos iniciar es, cuando se integre Belén, es el uso de naftalodiimidas, que son este tipo de estructuras. Esta es una naftalodiimida. Lo que podemos hacer nosotros son naftalodiimidas poliméricas a través de usar naftalodiimidas que han sido convenientemente sustituidas por grupos que generan polimerización, y de esa manera generar superficies plásticas capaces que a través de los procesos de óxido de reducción intercalar y desintercalar iones litio, y bueno, y aplicarla a el desarrollo de materiales para baterías. Lo que hemos encontrado hasta ahora, hemos hecho algunos estudios preliminares, que podemos generar este tipo de polímeros sobre electrodos de aluminio o de aluminio grafitado, y hemos hecho algunos estudios muy preliminares sobre los procesos de carga y descarga y la eficiencia de materiales orgánicos poliméricos. Y bueno, por último les quería contar cómo también usamos polímeros en aplicaciones biomédicas. Es una línea de investigación distinta. Lo que hacemos es la incorporación de materiales terapéuticos, algunos tipos de medicamentos o materiales que sean activos biológicamente, se incorpora dentro de los espacios vacíos que dejan estos tipos de polímeros dendriméricos, como les decía. Y lo que hemos hecho últimamente es generación de depósitos monomoleculares, o sea, de una única molécula sobre superficies, y esos depósitos monomoleculares contienen los compuestos terapéuticos en su interior, y lo pueden ser ahora entregados por ejemplo, a un cultivo celular o a una superficie biológicamente activa. Entonces actúan estos depósitos monomoleculares como reservorios del medicamento. Lo que tenemos acá es una imagen de AFM, de un depósito de una única capa, de una única molécula sobre una superficie de mica, conteniendo un compuesto terapéutico. En este caso era un compuesto anticancerígeno. La técnica que utilizamos se conoce como técnica de Langwith-Blodgett, que permite hacer monocapas monomoleculares sobre una interfase líquido-gas, o sea, normalmente es agua-aire, está bien, y esa monocapa se puede compactar,
se puede obtener una geometría relativamente conocida en forma de gas o en forma de gas bidimensional, líquido bidimensional o sólido bidimensional, dependiendo cuánta presión se le ponga a esta barrera. Acá tenemos un gráfico de presión en función del área que ocupa cada de esas moléculas, y dentro de esta estructura se pueden incorporar entonces compuestos con actividad terapéutica. Y lo que podemos hacer es también, una vez que se forman sobre la superficie del líquido, es trasladar esas monocapas monomoleculares a un sustrato sólido, ¿no? Esto se llama técnica de Dipper o Deep Coating. Se sumerge y se saca, entonces las moléculas se trasladan sobre la superficie del sólido, y lo que hacemos entonces para estudiar la actividad biológica es, en conjunto con un grupo de biología molecular que trabaja en colaboración con nosotros, es generar cultivos celulares sobre las monocapas monomoleculares. Acá tenemos un ejemplo de los cultivos celulares hechos sobre una monocapa de ácido palmítico que no contiene el medicamento. Fíjense, cada una de esas puntitos son las células que están proliferando. Esta es una ampliación de esta fotografía. Y cuando se encuentra un medicamento, en este caso un medicamento se conoce como triclicina. Esta triclicina se cree que es una molécula que tiene propiedades cicatrizantes. Lo que tenemos acá es que estas células son células normales del pulmón humano, ¿está bien? Y fíjense en que cuando hay triclicina en la monocapa monomolecular, la proliferación de células es mucho mayor que cuando este medicamento no está. Estos fibroblastos estas células de fibroblastos de pulmón humano normal son las responsables, por ejemplo, de generar cerramiento en las heridas cuando se produce algún tipo de daño en el tejido, ¿está bien? Y lo que hemos observado, que la presencia de esta molécula en la monocapa monomolecular genera un aumento muy marcado en la producción de estas células de fibroblastos en el cultivo de pulmón humano. También hicimos un análisis que se conoce como herida. Se genera en el cultivo celular una herida con un bisturí. Se le hace un corte al cultivo celular. No sé si se observan, aquí hay el cultivo celular, aquí está están los cultivos celulares, se ven las líneas de células. Aquí no hay nada porque se le generó un corte. Y cuando no está presente el medicamento que triclicina, el tiempo que tarda en cerrar ese corte es mucho mayor que cuando se encuentra el cicatrizante. Esto es el análisis, de hecho, después de un tiempo, no recuerdo, creo que 24 horas después de haber iniciado el cultivo haber puesto el contacto del cultivo con la monocapa monomolecular, y la dimensión de la herida en el cultivo es mucho menor cuando se encuentra esta molécula que es sintética y que se cree que tiene propiedades cicatrizantes. Entonces, de esa manera nosotros hacemos análisis sobre las propiedades biomédicas de distintos tipos de moléculas cuando son incorporadas en monocapas monomoleculares formadas por polímeros. Bueno, espero no haber sido demasiado largo. Les agradezco mucho la atención, y obviamente nuestro grupo de investigación está a disposición para todos aquellos que quieran o puedan con nosotros plantear alguna línea de investigación en colaboración con los miembros del instituto. Muchas gracias.